Bueno, pues ya son exactamente las 10:02, así que hemos dejado esos 2 minutos de rigor que solemos dejar. Buenos días a todos, mi nombre es Belén Aceves, directora de operaciones de IAB, y hoy tenemos una presentación muy esperada porque ha costado este libro, pero por fin lo tenemos aquí. Eh, es un libro que se empezó hace tiempo, pero ha dado varias vueltas porque es importante, era muy importante tenerlo en el mercado, ¿vale? Por tanto, lo primero que quiero agradecer es a todos los que han participado, a todos los que han hecho posible este libro blanco, que lo veis ahí, Yacala, Outbrain, Tabula, Unidad Editorial y Wimas. Para presentarnos este libro, tenemos a los que han participado en el grupo de trabajo, a Sandra Fuentetaja, que es Sales and Programmatic Manager en WIMAS. Buenos días, Sandra, y muchas gracias. A Jorge Martínez, Publisher Business Development Spain and Portugal en Outbrain. También muchas gracias, Jorge. Y a Sergio Tallón, Head of Brands and Agency EMEA en Tabula. También muchas gracias y encantada de tenerte, Sergio, que hacía mucho que no nos veíamos. Esta presentación va a componer de dos partes. Primero nos van a presentar estos tres panelistas que he comentado el libro. Luego vamos a pasar directamente a la mesa redonda con otra parte del grupo de trabajo y panelistas que también nos van a debatir de cómo es la publicidad nativa en España, cómo está la situación, hacia dónde vamos, tendencias, bueno, todo lo que nos van a contar. Y después de esa presentación podréis hacer preguntas, ¿vale? Así que sí que os pedimos que os guardéis las preguntas para el final porque creo que es más interesante hacerlas de manera global. Para hacer esas preguntas y que todos ellos os puedan contestar, por favor, utilizad el botón de preguntas y respuestas que tenéis ahí, no el de chat, para que para ellos sea más fácil poder contestarlas, ¿vale? Y luego simplemente decir que en cuanto hayan presentado el libro, estará subido en nuestra web y podréis descargarlo todos. Así que yo no me enrollo más y sin más, Sandra, te doy paso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Nada, lo primero dar las gracias a la IAB por haber contado con nosotros para esta comisión y bueno, a todos los compañeros que han dedicado bastante tiempo y su experiencia para que hayamos podido sacar un libro que creo que va a ser muy interesante. Bueno, la decisión por la que a principios de año se decidió crear este libro es porque creíamos que era necesario ofrecer una visión bastante más profunda sobre las estrategias y beneficios que tiene la publicidad nativa. Y de esta forma hemos intentado crear una guía que nos sirva para aprovechar el potencial. Aunque ahora Sergio os va a explicar bien, o sea, Jorge os va a explicar más cómo está formado el libro, lo que hemos hecho ha sido seguir un poco la estructura del resto de libros, del resto de libros blancos, que básicamente está compuesto por insight, directrices y casos reales que queremos que ayuden a conseguir unas estrategias más efectivas y que de esta forma se pueda impulsar el uso y el rendimiento del native en nuestro mercado, que creemos que cada día es más relevante. Así que nada, yo doy paso directamente a Jorge Martínez de Outbrain, que os va a explicar la estructura del libro y posteriormente hablará junto a Sergio Tallón sobre la importancia del native tanto para los anunciantes como para los publishers. Buenos días, muchas gracias por la introducción, Sandra, y muchas gracias también a la IAB en el proceso de elaboración de este libro. Principalmente los elementos que cubre este libro blanco de la publicidad, como podéis ver en el índice, en primer lugar sería una introducción y definición de qué es el ecosistema. Y en este caso se pone especial foco en que la publicidad nativa es la disciplina publicitaria que adapta su forma y aspecto al entorno en que aparece. Esto es lo que permite impactar al usuario con formatos, digamos, menos intrusivos que la publicidad convencional y es lo que a su vez también permite que el anunciante tenga una mayor facilidad para establecer objetivos de tráfico y conversión. Eso sería un poco lo que tratamos en el siguiente punto, los objetivos de la publicidad nativa, que principalmente son esos objetivos referidos a conversión, a tráfico web o a referir tráfico a una landing. En el apartado de formatos, que sería el tercero, es donde tratamos pues, los distintos tipos publicitarios que componen la publicidad nativa, desde el estándar de imagen más texto a otros formatos más novedosos, dinámicos, con animaciones de GIF, incluso con vídeo, que ahora se está empezando a desarrollar cada vez más, y también, más allá de lo que sería propiamente más dirigida a performance, hay otros formatos de alto impacto o incluso de newsfeed dentro de
de las recomendaciones que aparecen en los propios fabricantes de móviles. Es decir, se habla de todos esos tipos de formatos, tanto los tradicionales como los de alto impacto. Y en el apartado 4, en el modelo de compras simétricas, trataríamos un poco cuáles son los criterios de compra para acceder a esa publicidad nativa, CPC, CPM, CPView. En el caso de las buenas prácticas y caso de éxito, que sería el apartado 5, lo que hemos hecho es, por un lado, casos de éxito propiamente de marcas. Yo recuerdo que estaba Aegon, Nestlé, y también casos de éxito referidos a publishers. En ese caso creo que era Libertad Digital y Correo de Andalucía, con distintos productos y soluciones de formatos que han funcionado muy bien tanto para anunciantes como para los publishers. Y por último, hay un último apartado de aspectos legales que hace referencia a la Ley General de Publicidad y a las circunstancias legales que requiere también la publicidad activa. Esa sería un poquito la estructura del libro que hemos seguido, que como comentaba antes Sandra, es un poco la estructura que se ha hecho también en anteriores libros blancos. Pasando un poco al siguiente punto sobre por qué es interesante la publicidad nativa para publishers y por qué es interesante la publicidad nativa para anunciantes. En el caso de, creo que es la siguiente slide, en el caso de anunciantes os lo va a comentar con más detalle Sergio. Empiezo yo por el lado de los publishers. Si bien es cierto que la publicidad nativa, el incentivo de incluir publicidad nativa para un publisher es principalmente una fuente de monetización, quedarnos en eso sería tomar la parte por el todo. Sería bastante reduccionista, porque más allá de que la publicidad nativa para los publishers suponga una vía de ingresos, también implica un refuerzo editorial muy importante. Lo que comentábamos con anterioridad de que la publicidad nativa adapta la forma y el aspecto de las recomendaciones al entorno en el que aparece, implica que los publishers que incluyen publicidad nativa en su site puedan conseguir una mejor experiencia para el usuario, lo que se traduce en más páginas vistas, más tráfico, artículos más atractivos, más tiempo de lectura, poder retener al lector más tiempo y que el lector disfrute de una experiencia más satisfactoria. Hay también otros elementos como, por ejemplo, las campañas orgánicas que permiten que el propio publisher pueda redirigir a contenidos, bien de ámbito editorial, de impacto, de alcance que ellos quieran promocionar, así como de sus propias campañas de contenido comercial, que ellos quieran reforzar, que ellos quieran reticular dentro de estas posiciones de publicidad nativa. Es decir, en resumen, estaríamos hablando de que la publicidad nativa a los publishers les permite establecer diseños más limpios, con una publicidad más integrada, con recomendaciones que son más afines a su lector y que en resumen suponen una mejor experiencia para sus usuarios. Eso sería, digamos, por la parte de publishers, y a continuación Sergio os va a comentar un poco más en detalle cuáles serían los motivos por los que es interesante la publicidad nativa para los anunciantes. Exacto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias a la IAB y al grupo de trabajo por organizar el libro blanco, es súper interesante, y por la invitación. Yo desde mi puesto en Tabula, básicamente estoy al cargo de agencias y marcas en Europa, de la venta de nuestros espacios a estos clientes, y venía a contar un poco cuáles son los elementos que han hecho de la publicidad nativa, pues bueno, o cuáles han sido los elementos que han promovido el crecimiento tan rápido en los últimos años. Hemos visto un crecimiento del 400% como mercado en el mundo y bueno, este crecimiento se sostiene. Entonces, es evidente que la publicidad nativa cada vez es más relevante y más importante para marcas y agencias. Dividido esto en varias partes. Yo creo que los elementos que más atraen a estos clientes, pues bueno, el principal es la capacidad de tener una cobertura total en la Internet o en la Open Web a través de dos plataformas. Es decir, esto se consigue en muy pocas ocasiones y bueno, en el espacio nativo el mercado está repartido entre dos players principales y damos la capacidad a estos clientes de cubrir todo el Open Web
de forma muy, muy sencilla. Además, sabemos que el Open Web y lo que se refiere a pues bueno, periodismo profesional y demás, implica mucha más credibilidad y bueno, mejor percepción de las activaciones que se hacen en estos entornos. Entonces, las marcas y agencias están cada vez más convencidas de esto y empujan a sus clientes o mueven a sus clientes cada vez más a estos entornos. Además de todo esto, yo creo que otro punto importante es que en los players nativos tenemos la capacidad de generar resultados con unas métricas predefinidas que en otros entornos digitales o en otros canales digitales no es posible. Podemos casi garantizar resultados de adquisición, de coste por lead, de coste por clic en entornos muy, muy escalables o en un mercado muy escalable. Entonces, esto cada vez para nuestros clientes es más importante saber prácticamente qué va a pasar antes de que activemos las campañas. ¿Okay? Y bueno, yo creo que uno de los principales motivos para la evolución del nativo y por qué es importante para marcas y agencias es que casi esta percepción de canal de performance únicamente de performance ha desaparecido. Creo que la relación entre publishers y plataformas es tan buena que hemos ido evolucionando en términos de producto y lo que antes eran productos dirigidos principalmente a performance se han movido para cubrir todo el funnel de marketing. Entonces, ahora mismo podemos activar campañas que cubren desde brand awareness y mid-funnel, consideración, a pura conversión. Entonces, esto lo estamos viendo que esa confianza en nosotros para generar resultados se ha extendido a entornos más de branding. Y bueno, esto de hecho está pasando más allá de entornos online o de Open Web. En algunos casos estamos llegando a colaborar con fabricantes de teléfonos, de smartphones, para integrarnos en sus propias tecnologías y software. Entonces, bueno, yo creo que esta es un poco la descripción y la perspectiva que hay ahora en el mercado de, pues bueno, somos players globales, podemos ayudar a las marcas en todas las facetas de la comunicación y bueno, los resultados son obvios. Entonces, creo que esto cada vez está más patente y hace que seamos más relevantes para todo el mundo. Ese es un poco el punto de vista desde anunciante y agencia. Y bueno, creo que por mi parte nada más que añadir. Sandra y Jorge, no sé si queríais añadir algo, pero vamos. Por mi parte, pueden continuar los siguientes. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado patente el interés del libro. Los libros al final es algo que tienen mucho recorrido, que tienen mucha vida. Al final es una herramienta más para vosotros y para todo el mercado de consulta, para todos los que quieran o iniciarse o ver todas las posibilidades. Pero para ello, además del libro, vamos a tener esta mesa redonda que tenemos ahora con los panelistas que ahora mismo voy a presentar. Como moderador tenemos a Abel López, que es Activision principal en Yacala. ¿Qué tal, Abel? Buenos días, muchas gracias también por estar aquí. De la parte Buenas. de hola, Abel, tenemos a Mariano Sarmiento, director de programática, performance y afiliación en Unidad Editorial, que los publishers también tienen mucho que decir. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. A mi querida Pilar Valcárcel, Country Manager Spain, de España, perdón, y Portugal en Tabula. ¿Qué tal, Pilar? También muchas gracias. Gracias, Belén. Y a Rafa Mieva, General Manager Spain and Portugal en Outbrain. También genial, muchas gracias por tenerte. Por supuesto, sois los dos que comentaban principales players del mundo nativo, ¿no? Así que nada, yo sin más os dejo ya para que debatáis, que nos enteremos de toda la situación que hay en España y luego, como por recordar simplemente a la audiencia, vais a contestar preguntas, tanto del libro como de vuestra mesa, que por favor lo hagan a través del botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Y a partir de ahora el libro ya estará colgado en nuestra web. Así que sin más, os dejo. Abel, todo tuyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Belén. Sí, esperamos que os haya interesado este resumen del libro blanco. Como ya ha comentado Belén, le tendréis colgado con, bueno, muchísimas más, digamos, información y muchísimos más detalles para que veáis exactamente el trabajo que se ha hecho. Aquí en esta mesa redonda vamos a comentar un poquito más allá, vamos a ver cómo está la situación de los formatos nativos, qué es lo que
digamos, más nos interesa responder aquí, cuáles son las dudas que pueda haber. Y para empezar, como primera pregunta, de cara a la mesa, ¿cuáles creéis que son las tendencias que van a seguir los formatos nativos? Bueno, empiezo yo si queréis. Bueno, hola a todos. Gracias a la IAB por invitarnos y por el fantástico trabajo que habéis hecho de coordinación de este libro, que yo creo que era largamente esperado, así que enhorabuena por la publicación del mismo. Bueno, yo creo que, a ver, los formatos nativos están en constante evolución. Yo creo que tanto Taboola como Outbrain llevan muchos años trabajando en la publicidad nativa y la evolución es constante. Yo creo que de manera inmediata, aunque ya está bastante integrado dentro de nuestros ecosistemas, el uso de la inteligencia artificial para personalizar los contenidos que mostramos en la publicidad nativa, ya sean publicitarios o editoriales, cada vez se va a volver más sofisticado. Ya hacemos recomendaciones muy personalizadas, pero cada vez se va a sofisticar más, ¿no? También creo que los formatos que permiten esa interacción con los usuarios seguirán estando presentes y seguirán evolucionando constantemente. Y creo que las creatividades cada vez van a ser mucho más dinámicas, mucho más interactivas, cubriendo otras etapas del funnel que hasta ahora a lo mejor estaban un poco, no quiero decir olvidadas, pero sí menos explotadas dentro de la publicidad nativa. Y creo que al final, bueno, pues es un poco, yo creo, en resumen, mi forma de verlo tiene que ver con la inteligencia artificial, que da actividades mucho más personalizadas y que permitan más la interacción de los usuarios con la más o menos lo que podría decir. Sí, sí, por ahí es seguro. Yo creo que no podemos abandonar también hacia dónde va este mercado, que va hacia el vídeo, los consumidores cada vez más jóvenes, los usuarios cada vez más jóvenes lo que consumen es vídeo, se centran en este formato. Creo que algo importante también es que cada vez coge más peso en todos los formatos, incluido en este, la programática. Cada vez notamos que más campañas entran a través de programática, básicamente por la eficiencia de las campañas. Al final, el anunciante necesita que su campaña sea eficiente. Entonces, cada vez está cogiendo esto más peso. Y cada vez tiene que ser, yo creo, formatos más integrados. Para los medios es complicado, pero cada vez deberían ser formatos más integrados y que más se parezcan al contenido. Yo por añadir, me quedo con dos cosas muy importantes. Una, la personalización, estoy totalmente de acuerdo. Vamos hacia ese mundo en el que hay que conocer al usuario y hay que personalizar contenido. Y por otro lado, creo que es muy importante también lo que acaba de decir Mariano, ¿no? La integración es verdaderamente la fuente de la publicidad nativa, ¿no? Son formatos integrados, hay que conocer el entorno y un conocimiento muy profundo del contexto, que también es importante de cara a una buena integración y a una buena personalización, ¿no? También yo creo que de cara a las tendencias es importante ver la expansión, ¿no? De hacia dónde vamos en emplazamientos nativos. Ya no nos quedamos con el formato nativo que todos conocemos, sino que estamos hablando también de, bueno, los nuevos formatos en new feeds, ¿no? En dispositivos móviles, y es ahí donde expandimos, ¿no? El conocimiento de la publicidad nativa y los emplazamientos. Y, por supuesto, totalmente de acuerdo con la inteligencia artificial, que obviamente son herramientas que nos están ayudando día a día a, bueno, pues a generación de contenido, a ser más eficientes en las campañas, a ser más eficientes en las creatividades y ahorran recursos y obviamente mucho tiempo. Así que creo que es importante recalcar que, bueno, la publicidad nativa como la conocíamos hace unos años ya no es así. Muy bien. Habéis comentado tres puntos muy importantes: inteligencia artificial, adaptación, nuevos formatos. Al hilo de esto, con el boom de estas soluciones de inteligencia artificial, ¿cómo estas plataformas están incorporando soluciones de IA generativa a la hora de generar imágenes, copies para formatos native? ¿Cuál es un poco el proceso que se está siguiendo ahí para adaptar todas estas plataformas de compra con esta tecnología de IA? Bueno, yo si queréis empiezo y ahora os Perfecto. dejo. Gracias.
A ver, pues al hilo de la inteligencia artificial, o sea, desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros es verdad que llevamos muchos años trabajando ya con lo que es la inteligencia artificial y entonces, bueno, no es algo tan nuevo porque, pues bueno, tenemos estas herramientas desde hace mucho tiempo de cara a los anunciantes, ¿no? De cara a los publishers, a los editores. Sí que hablamos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que, bueno, al final ya estamos con herramientas llamadas ad makers, ¿no? Al final permiten ajustar pues la creatividad existente a otro modelo, ¿no? Lo que hablábamos es una personalización, ahorras y es más efectivo y ahorras recursos, ¿no? Entonces puedes crear nuevas variantes, puedes testar, puedes optimizar y bueno, al final lo que hace es que los tiempos de lanzamiento de las campañas y el rendimiento es totalmente diferente. O sea, recientemente nosotros hemos sacado la herramienta para anunciantes en los que ellos mismos ya pueden, hay un gran porcentaje de hecho de la plataforma que ellos mismos ya están testando pues bueno, con inteligencia artificial la posibilidad de crear estos copies, estas creatividades y esta optimización, ¿no? Con inteligencia artificial de una manera mucho más óptima. Entonces, bueno, es inteligencia artificial generativa, los resultados son infinitamente superiores, ¿no? a lo que realmente vemos en las campañas más tradicionales y si comparamos uno con otro, pues lo que decíamos antes, ¿no? Lo que es la efectividad. Y yo creo que también, bueno, pues podemos ver que se puede llegar a mucho más, ¿no? O sea, son creación de páginas de landing page, ¿no? Páginas más optimizadas y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Hacernos la vida más fácil a todos y poder usar de estas herramientas para hacer más óptimo, en este caso, la publicidad nativa y la creación de campañas. Bueno, no es ninguna sorpresa que nosotros estamos muy en línea con lo que acaba de explicar Pilar. Realmente también estamos trabajando en la misma línea, creación de imágenes, de copies que sean relevantes y que sean sobre todo que se ajusten de manera muy automatizada, muy dinámica en función de lo que vemos que funciona y no funciona. Entonces, toda la inteligencia artificial nos va a permitir esa adaptación casi inmediata que si fuera hecha por humanos, aunque suene un poco mal, sería prácticamente inabarcable y sobre todo a la velocidad que ahora mismo nos permite hacer este tipo de implementaciones. Hay una cosa, de hecho, Pilar, que a mí me gusta mucho, que es también más allá de la inteligencia artificial generativa a la hora de, pues eso, de los copies de las imágenes, esa ayuda que podemos dar a las marcas también en mejorando las páginas, las landing, porque cuando tenemos campañas de performance, muchas veces nos encontramos con landings que son realmente complejas y difíciles para llegar a la conversión. Y disponer de herramientas que te optimicen también esas landings, yo creo que es algo bastante importante para aquellas campañas de performance y para aquellas marcas que van a objetivos de conversión. Sí, esta cuestión atañe muchísimo a las tecnologías y la parte de adaptación, yo creo que sí que es muy relevante en la parte de soportes. Al final, la parte de adaptación de Native es fundamental, es un formato completamente distinto a cualquier otro tipo de display, por lo que de cara a soportes, ¿qué están haciendo los medios para adaptar sus entornos a las marcas? Mira, un poco tenéis que entender un poco cómo somos los medios, ¿vale? Nosotros, digamos que tenemos dos patas. Tenemos la pata de la publicidad con unos intereses y tenemos la pata de lo que son las redacciones con unos intereses totalmente distintos, ¿vale? Entonces, vivimos en una dualidad. Cuando lo decía antes, ¿vale? El objetivo es integrar lo máximo posible este tipo de formatos, es su ADN. O sea, al final lo que necesitaríamos es que estos formatos fueran lo menos intrusivos, pasaran casi desapercibidos y el usuario entrara con total normalidad. El problema que tenemos es que claro, se pega con el contenido el contenido editorial. Al final, pues tenemos una lucha interna y bueno, pues nos piden sombrear estos formatos, nos piden cambiar pues un poco el look and feel para que se diferencie de estos contenidos. Tanto Hombre como Tabula lo sabe bien, porque peleamos continuamente para intentar adaptarlos lo mejor posible, ¿vale? Y llegar a un consenso interno. Pero no es sencillo, no es sencillo. Aparte de esto, nosotros, bueno,
pues tenemos departamentos para potenciar este tipo de formatos. Lo vendemos internamente, pues, vendemos los formatos tipo fake native, donde no hay un contenido por detrás. Bueno, estamos intentando pues lanzar ese tipo de formatos porque sabemos que por aquí pasa el futuro. Por completo, sí. Al final, digamos que tanto en la parte de inteligencia artificial como en la parte de adaptación y en nuevos formatos son tres pilares muy importantes, y ya se ha comentado en el libro que el native ahora mismo representa una parte importante del funnel, ya no solamente la parte más baja. Aún así, de cara a toda la mesa, en cuanto a planificación, ¿cómo encaja este formato en un mix de medios full funnel? Para entenderlo en concreto, ¿qué puede aportar contra otros formatos? Que es algo que no se compara realmente en el libro. Yo creo que lo comentaba antes Pilar, al final hay una percepción de lo que era el native tradicional, por decirlo de alguna forma, al final del artículo, muy dirigido a estrategias mid-low funnel, ¿no? de consideración, de performance, etcétera, pero estamos evolucionando y cada vez estamos ocupando espacios más in article, con estrategias mucho más de branding, de awareness, incluso de brandformas, porque también podemos buscar esas experiencias híbridas, lo cual yo creo que tiene todo el sentido. Al final somos empresas tecnológicas que tenemos un conocimiento profundo de los usuarios, ¿no? Porque estamos integrados dentro del ecosistema del publisher, ¿no? Y de alguna manera esa tecnología, ese conocimiento que tenemos del usuario, la podemos, y que históricamente quizá la hemos dirigido más a la parte media y baja del funnel, la podemos utilizar también en la parte alta, cada vez buscar esas estrategias más que las cuales podemos atacar todas las etapas del funnel usando nuestra tecnología y el conocimiento que tenemos de los usuarios, porque estamos realmente muy integrados dentro del ecosistema de los publishers, con lo cual tenemos ese transparente, ese conocimiento del usuario que resulta para mí oro en paño, ¿no? A la hora de personalizar esas experiencias. Y para añadir un punto importante sobre el funnel, siempre pensamos en nativo como performance, ¿no? Es lo que siempre hemos conocido y realmente está cambiando, porque hay un mix, ¿no? de medios en el full funnel que es donde entramos con este formato, pero en otra parte del funnel. Y no nos olvidemos que el usuario al final está leyendo contenidos de calidad en la web abierta, ¿no? En los principales medios de comunicación. Y yo creo que es ahí donde juntamos lo que es la personalización y el mix, ¿no? de formatos, porque realmente ya no es solo el pie de artículo, acaba el artículo y el usuario le vamos a enganchar con la primera, ¿no? Caja del feed nativo, sino que es la expansión de este formato y la posibilidad de que el usuario esté leyendo ese contenido de calidad es donde puede entrar pues otros formatos de branding o expandirlo a mid-funnel o aportar, ¿no? En ese contenido de calidad. Entonces yo creo que es importante. Y por terminar también con la parte del funnel, no nos olvidemos que si comparamos con otro tipo de formatos publicitarios, ¿no? Otras disciplinas más tradicionales, los anuncios de publicidad nativa, los estudios recalcan que es un 40 veces mayor, ¿no? En comparación con lo que es el display tradicional. Por lo que realmente ya no solo hablamos, y eso nos pasa a diario, no solo hablamos de un performance puro y duro, sino que en las planificaciones de medios y en otras partes del funnel ya entra la publicidad nativa como principal fuente. Ok. Hay un punto también muy relevante que es sencillo porque digamos que lo llevamos viendo a lo largo de todos estos años cuando desde el lado de la compra se planifica con publicidad nativa y desde el lado de los anunciantes pues se recibe información, se reciben datos y muchas veces no se llega a entender el por qué, ¿no? Me refiero a la medición. La medición es muy importante en el entorno digital. El encarge de estos formatos nativos en esta estrategia que estamos hablando ahora mismo, Full Funnel, hace que se deban cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en planes de medios donde el viability es importante, el formato native muchas veces se puede quedar un poco más resentido, dependiendo de dónde se está anunciando. Digamos que los datos de viability no son tan buenos. Entonces, para que estemos al día de esto, es importante saber por qué. ¿Por qué es tan difícil medir el nativo? ¿Se puede o se está desarrollando algo, alguna tecnología, alguna solución para que en todo soporte
donde se esté anunciando un native se pueda medir el viability? ¿Se puede realmente? ¿O qué está ocurriendo ahí? Bueno, la viability la medimos, o sea, nosotros tenemos nuestros ratios de viability. Es cierto que cuando estamos integrados en posiciones, al final del artículo, los ratios de visibilidad son bajos comparados con otras posiciones sin artículo. Yo te puedo decir un poco lo que estamos haciendo nosotros. Evidentemente, en esa estrategia que os decía, porque hablaba un poco antes de más de full funnel, ¿no? de poder atacar a emplazamientos quizás más arriba en el feed de lectura del usuario. Nosotros, más allá de la viewability, estamos apostando por una estrategia de la medición de la atención, de la optimización de las campañas, las creatividades, etcétera, hacia la atención. Hemos firmado un partnership con Adelaide y vamos un poco en esa dirección. O sea, lo que quiero decirte es, al final, es volver un poco a lo que les decía antes. O sea, tenemos que, o sea, el producto está evolucionando y tenemos que ir un poco más a otro tipo de estrategias y, por lo tanto, si vamos a esas estrategias, tenemos que llevar consigo la medición de esas estrategias, o sea, las que sean consensuadas en el mercado. La atención es algo que todavía está un poco por desarrollar. Yo creo que tiene que haber una estandarización, pero de alguna manera, si queremos atacar a la parte más alta del funnel, tenemos que adaptarnos hacia esas mediciones. Yo lo que puedo decir es que vienen tiempos complicados para la medición. O sea, todo lo que viene ahora del tema del consent, el tema de las cookies. O sea, yo creo que el año que viene va a ser un año complicado que nos tendremos que ir adaptando. Principalmente los medios. O sea, al final tener que pedir un consentimiento explícito nos va a complicar mucho no solo el tema de la medición, sino el tema de servir las campañas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo nos podemos ir adaptando, pero ya os digo que da la sensación de que puede complicarse. No sé vosotros cómo lo veis, pero... Es un tema muy relevante, desde luego. Un tema relevante que lo hemos ido dejando, sí. Pero el tema es que lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. Yo, a ver, evidentemente es un poco una entelequia lo que va a pasar. Lo que sí os puedo compartir es lo que hemos visto en otros países, que sí, evidentemente ahí va a haber un efecto importante al principio de cuando todo esto se ponga en marcha, pero de alguna manera en no demasiado tiempo los medios que hemos visto en los países donde ya se ha implementado se recuperan, buscando las formas de hacerlo bien, de tal manera que busquemos ese equilibrio entre la ley y el consentimiento de los usuarios. Os pongo un ejemplo. Conozco medios que es o aceptas o no lees. Es un poco drástico, es un poco complicado, si queréis, para los usuarios, pero al final, de alguna manera, los usuarios, si quieren leer un contenido de calidad, como puede ser el caso vuestro, unidad editorial, muchos medios lo que han hecho ha sido una disyuntiva un poco dramática, si queréis, pero al final el medio no se ha visto tan afectado por esta ley y los usuarios han podido seguir consumiendo este contenido de calidad. Pero, lógicamente, es un poco... Nadie sabe lo que va a pasar, pero evidentemente que de alguna manera va a afectar es evidente. Rafa, porque, o sea, yo estoy de acuerdo, pero también veo que en otros países, pues obviamente más avanzados, con diferentes legislaciones, vamos a dejarlo así, el volumen de non-consent a consent o viceversa es exagerado, cosa que yo creo que en España no va a pasar, porque al final en España, bueno, el usuario, si le dices no puedes leer, te tienes que registrar o te tienes que suscribir, yo creo que al final muchos de ellos, un gran porcentaje, pueden llegar a aceptar, ¿vale? Y pasarse ese previo paso. Pero, claro, o sea, al final es, no sé, Mariano, yo creo que tú obviamente estarás ya en contacto con otros medios, de hecho lo hemos hablado muchas veces, y cómo os estáis preparando. No sé si te lo puedo preguntar así directamente, si sabes si tenéis algún plan o habéis compartido como información con otros medios de cara al 14 de enero, ¿no? Que realmente
es algo muy nuevo para todo el mundo, tanto para el usuario como para vosotros. Y vosotros desde Unidad Editorial ya tenéis una trayectoria interesante de modelos de pago, ¿no? De suscripción y de login. Entonces, ¿cómo os estáis preparando, si te puedo preguntar? Pues venga, yo lo que os puedo decir es que sabéis que nuestra matriz está en Italia, es RCC, y lo que os puedo decir es que lo que pasó en Italia es que cuando salió esto en su momento, pasaron de un 10% de no consent a un 70% de no consent. O sea, al final, que tú le des la opción al usuario a decir que no, el usuario dice que no. O sea, yo no quiero ni leerme lo que me estás contando, simplemente digo que no porque a todo no. Lo que dice Rafa tiene toda la razón. O sea, al final, si te dejan ver el contenido, perdona, si te dejan bloquear ese contenido, el problema es que la regulación es estricta en esto. O sea, al final tú sí que tienes al usuario tienes que darle la opción de leer el contenido, aunque no haya consentido. Pero bueno, también creo que lo estabas llevando por ahí. Al final, sí, tenemos pues, alguna estrategia para intentar abordarlo, y es pues llevarle a muro de pago. Te voy a ofrecer el contenido, no puedo no ofrecerte el contenido, pero tendrás que pagar por ello. Claro. Que parece sencillo, parece sencillo en un soporte donde, como por ejemplo en nuestro caso, como El Mundo o Expansión, que ya tiene muro de pago, no es tan sencillo en un soporte como que llevamos nosotros, que es Marca, un soporte inmenso, que actualmente no hay muro de pago. Ya. Y Mariano, ¿y este 70% de RCS que comentas de Italia se ha mantenido, ha bajado? ¿Cómo ha cambiado? Bajado, estará en torno a un 30% ahora mismo. Ha bajado por esta estrategia. Al final, lo que hacemos desde España pues, básicamente replicar lo que hicieron en Italia. Pero esta estrategia, eso al final es no consientes, pagas. Ya, no, desde luego, o sea, y esto va a pasar. Pero realmente hablamos de un 30% de páginas vistas que no se pueden personalizar. O sea, volvemos al principio de la presentación del libro. Hablamos de personalización, hablamos de integración y hablamos de contenido de calidad. Nos vamos de un 8, un 10, que es lo que estamos viendo de media de mercado, a un 30, que es realmente un salto grande de no personalizar contenido. Sí, a ver qué pasa en España, pero vamos, un impacto serio va a tener. Sí. Ya solo por el cabreo del usuario. El usuario no me llevas o sea, me dices que puedo no consentir, luego me llevas a un muro de pago, pues alguno volverá para atrás si está muy interesado y otro se marchará para no volver. Desde luego. No sé, vamos a ver qué pasa. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que también los usuarios al final van a seguir consumiendo contenido, entonces se marchará, pero a lo mejor es una marcha temporal, o porque al final si los medios o los publishers ya es unas estrategias similares, que yo creo que por ahí van los tiros, el usuario va a seguir queriendo consumir noticias, consumir contenido de calidad, etcétera. Entonces, yo creo que de una manera o de otra, o sea, probablemente los ratios de consentimiento no va a volver a esos 90, como hablaba Pilar, de consentimiento, pero probablemente tampoco sea un golpe brutal en cuanto al... no lo sé, yo a lo mejor es que soy optimista por naturaleza y quiero ver el vaso medio lleno, pero bueno, el tiempo nos dirá, ¿no? La declaración. Sí, pero se va, Mariano, claro, yo estoy de acuerdo con Rafa, se va, o sea, al final los medios son los medios, si deja de leer un medio se va a ir a otro medio a leer, entonces no se va a ir, o sea, yo creo que aquí lo que hay que ver es la audiencia, ¿no? Y identificarla, pues si es un usuario leal, si no es leal, si es un usuario flyby, ¿no? Que viene de tráfico indirecto, o sea, realmente un usuario leal del mundo, entiendo que va a seguir leyendo contenido del mundo, ¿no? O sea, esos los tenéis identificados perfectamente. Entonces, eso no debe preocuparnos por este tipo de audiencia. Yo creo que hay que trabajar más en la audiencia menos leal o la audiencia más casual, que es la que va y viene y se identifica como lector de diferentes medios, y que ahí es el que se puede cabrear, como dices, y a este es el que hay que engancharle para que no cambie tanto el consentimiento del no consentimiento en un porcentaje de tráfico tan grande, ¿no?
Eso, pero es verdad, o sea, es muy nuevo para todos y hay que ir viendo poco a poco cómo afecta esto. Desde Muy luego. bien. Con esta última pregunta hemos tocado un poco fibra. Al final, el punto de medición y consentimiento y lo que nos viene en 2024 no afecta solamente a formatos nativos, sino a toda la publicidad en sí. Y esto hace que pues, cualquier métrica o cualquier volumetría que queramos tener en cuenta a la hora de una planificación se pueda ver afectada. Así que siempre es muy, muy, muy relevante comentarlo en estos foros. Del lado de preguntas de los asistentes, a priori no estoy viendo ninguna. No sé si, Belén, tenemos alguna en el chat que nos haya hecho. Vale, mira, justo estoy viendo aquí una pregunta. Al ser un formato asociado, ¿vale? El formato nativo principalmente al entorno editorial, ¿cómo se plantea la publicidad dentro del contenido de pago? ¿Cómo va a responder el usuario? Esa El es contenido de muy buena, pago. es muy buena pregunta. Bueno, Rafa, ¿ibas a contestar o...? No, perdón, iba a hacer una pregunta. El contenido de pago, entiendo detrás del muro de pago, es lo que quiero entender, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Esa es muy buena pregunta. Yo os puedo hablar de nuestro caso. En nuestro caso, el usuario que pagas sigue recibiendo la misma publicidad. Bueno, rebajamos un poco, pero sigue teniendo la misma publicidad. O sea, ya está adaptado a esa publicidad. Pensar que nosotros hay ciertos contenidos que están restringidos. Esos contenidos, tienes acceso a esos contenidos. No es que no vayas a tener publicidad. Es verdad que el contenido está más cuidado, pero la publicidad la sigues teniendo. Lo que tienes acceso es a un contenido exclusivo, pero la publicidad la sigues teniendo, con lo cual pasa lo mismo con los formatos nativos. El usuario que está suscrito seguirá recibiéndolos, seguirán impactándoles. Yo creo que aquí perdona, Pilar, dale. Dale. No, lo que iba a decir es que yo creo que cada publisher coge una estrategia diferente. Hay algunos que cortan totalmente la publicidad, otros que es una publicidad, o sea, a lo mejor muestran menos tarjetas publicitarias y más cuidadas. Otros no hay diferencia entre pago y, o sea, detrás del muro de pago o no. Las estrategias son diferentes, pero realmente al final el usuario lo que está es, como decía Mariano, pagando por acceder a un contenido editorial exclusivo. Si hay publicidad o no, hay gente que lo quiere cuidar más, hay gente que directamente cancela todos los mensajes publicitarios, pero bueno, depende de las estrategias de cada país. Correcto, es lo que iba a decir yo. O sea, hay de todo. Sí que es verdad que se cuida mucho más, iba a decir lo mismo, se cuida mucho más a la parte de suscripción, pero depende de cada medio. Pues Arturo, esperamos haber respondido tu pregunta. Yo tengo una pregunta, a ver, Dale, Belén. que no sé si, perdonar un poco también mi ignorancia, ¿no? Pero otra de las grandes, de las olas que vienen, ¿no? Es el mundo famoso de la inteligencia artificial y tal. ¿Cómo afecta a cada uno de vosotros y en concreto en el mundo nativo todo este hype que viene, ¿no? Del mundo de la inteligencia artificial, que lo tenemos encima de la mesa todos los días? Es que yo creo, como decía Pilar antes, que es que esas empresas en concreto son empresas que hemos trabajado con la inteligencia artificial desde hace un montón de tiempo. Es una evolución constante. No la generativa, Sí, ahora, pero con la efectivamente. inteligencia artificial de siempre, claro, es algo... Yo creo que está dentro de nuestro ADN y el desarrollo de nuevas soluciones, de nuevos formatos, de nuevas integraciones. Antes lo hemos mencionado un poco, a la generación más automatizada de imágenes, de copies, etcétera, etcétera. Es algo que está ya ahí. La optimización de las landing a través de la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas están ahí y estamos trabajando en ello. O sea, yo creo que al ser compañías tecnológicas, bueno, yo hablo por mí, que quizás estoy hablando por el nombre de Pilar y no debería, pero ser una compañía tecnológica, realmente esto está dentro de nuestro ADN, es parte de nuestra estrategia a largo plazo. O sea, permita mayor integración con a lo mejor otros canales más diferentes, ¿no? No lo sé. Por eso es de la ignorancia, ¿eh? Por eso lo he soltado ahí un poco.
No, pero Belén, es lo que, o sea, es lo que dice Rafa. O sea, nosotros llevamos un montón de tiempo con lo que es la inteligencia artificial. Lo que sí que ahora yo diría, oye, diferencia o cómo puede estar afectando es este nuevo punto de la inteligencia artificial en el que, pues esto, permite que el anunciante haga diferente tipo de landing en segundos, cambio de creatividad, ese tipo de cosas que antes se hacían de otra manera, ahora ha evolucionado, pero sigue siendo, yo creo, la inteligencia artificial que hasta ahora compañías tecnológicas, pues como en este caso Advent y Tabula, ha sido su ADN, claro. Entonces no hay un cambio radical, sino que nos adaptamos a la evolución de esta inteligencia artificial. Pero vamos, yo y lo digo tal cual, sí, obviamente la inteligencia artificial es genial y está en nuestras vidas y en nuestro mercado, pero obviamente se necesitan humanos sí o sí para hacer crecer la inteligencia artificial también. Si no, no podemos dejar todo en manos de un algoritmo, ¿vale? Así es. Muy bien. Pues de mi lado veo algunas anotaciones por parte de los asistentes, pero ninguna pregunta más relativa al libro. Así que, si os parece, si no tenéis ninguna duda más, Belén, o Yo queréis... creo que iba a hacer un apunte. Abel, habéis hablado Vale. del tema de la atención, no solo con Nativa, sino un poco en general. Es algo que nosotros también en IAB nos habéis dicho muchos de los socios y habéis hablado, creo que ha sido Rafael, que ha dicho, dice, realmente es algo que está por venir o que estamos trabajando en ello y que necesita unos estándares, ¿no? Ahí, pues al final, eso es un poco siempre el objetivo de IAB. La idea es poder empezar, no sabemos muy bien, lo hemos comunicado, no sé si alguno lo ha visto en nuestra newsletter, la posibilidad de empezar a crear ya una comisión de atención publicitaria, pero para trabajar, empezar desde los inicios, hablar de estos temas y ver de qué manera poder ayudar al mercado en esa estandarización, homologación, en el fondo ayudar a que todo sea más fácil y que todos hablemos la misma medida o el mismo naming en general, ¿no? De todas las métricas. En fin, simplemente Sí, apuntarlo. ahí IAB tiene mucho que decir. Es verdad que al final vosotros como organismo, pues en estos puntos y más de cara al 2024, pues marcaréis seguramente esa tendencia de cómo deben ser las cosas para tener un estándar, ¿no? Claro, Tenemos... por eso os pido, o sea, quiero decir que se ha creado la Correcto. comisión, que todos los que quieran participar, que nosotros encantados de darle forma a todo esto, ¿no? Y coordinarlo, igual que se ha hecho este libro, ¿no? Que podamos empezar para el año que viene, bueno, poder tener algo ya. Por supuesto. Tenemos una última pregunta que es más relativa a este tema de medición y de datos. A ver si podemos darle una respuesta. Comenta Sergio Cuellas en relación a cómo un usuario podría llegar a ser propietario de su información y podría, en una especie de web 3.0 hipotética, llegar a vender sus datos. Llegará un momento donde el acceso a datos accesibles ahora previo pago eh, para personalización, segmentación, o sea, llegará un momento donde tengamos este punto, donde un usuario pueda llegar a ser propietario de sus datos, pueda llegar a venderlos, aunque sea que tenga que pagar previamente. Yo creo que existen ya modelos de este estilo, o sea, tampoco estoy muy metido en el tema, pero yo creo que ya hay compañías que ofrecen esta posibilidad realmente de vender tu datos, tu navegación, tu cookie, por decirlo de alguna manera, sin intermediarios. No sé si se llegará a desarrollar o no, pero creo que ya hay algunos modelos de este estilo. Perfecto. En IAB hemos participado en un proyecto europeo que se llama PinCity. No sé si está Miguel conectado, pero si no, Miguel os puede informar de este tema. Ya ha hecho un test, bueno, podéis entrar, es PinCity, Pin con M, City, ponéis PinCity en Google y os sale, ¿no? Y ahí realmente es donde tú decides qué datos das, hasta qué límite. No sé si es ganar dinero, pero bueno, tienes como una serie de beneficios y sortean cosas y no sé qué, ¿no? O sea que es algo que ya está, que efectivamente hay ciertas iniciativas. Ahora mismo no está muy activo porque se hizo el año pasado, pero bueno, que son iniciativas que yo creo que a partir de, como decíais, del año que viene y con la nueva normativa, pues seguro que se llevarán a cabo o que saldrán incluso más privadas también, ¿no? No lo sé. Muy bien. A ver, que nos acaba de entrar otra cosilla más. Perfecto. Nos da las gracias, Sergio.
Así que ahora sí que sí, si no hay ninguna punta, anotación que queráis comentar de la mesa y de cara a los asistentes, damos por finalizada la presentación. Un placer, tanto del lado de los asistentes como de mi propio lado, a la hora de hacer este tipo de iniciativas, este tipo de libros que son tan concretos, que es un formato que lleva tanto tiempo con nosotros y que darle una vuelta es realmente complicado. De ahí también lo que comentaba Belén, que se ha tardado mucho en terminar de pulir los flecos y sacarlo. Y nada, muchas gracias por conectaros todos y asistir a esta jornada. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.